Les invito a compartir los próximos 20 minutos una charla sobre Bolívar y las relaciones internacionales. No solo fue la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, no solo fue la idea de la Gran Confederación del Sur, sino que Bolívar desde sus inicios tuvo un concepto de ciudadanía que iba mucho más allá de los patrioterismos o chauvinismos locales. Pero además concibió también el concepto del equilibrio del universo, que es una oferta, una propuesta doctrinaria que significa que los pueblos emancipados del Imperio Español y por extensión de todos los imperios debían unirse para evitar el predominio y la hegemonía de los nacientes imperialismos. Con ustedes, Bolívar y las relaciones internacionales. Bolívar y las relaciones internacionales. Toda la acción política militar del Libertador tuvo un alto componente internacional. No exageramos al sostener que Bolívar cambió la geopolítica mundial y el mapa político territorial del planeta al arrancarle al Imperio Hispano 2 virreinatos y medio, más una capitanía general. Sus luchas concretas abarcaron un territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, derrumbando un reino de 3 siglos de poder omnímodo, fundando países independientes, nacionalidades, ciudades y ciudadanías. Creó una diplomacia profesional y unos códigos de integración como fuente de seguridad nacional, disuasión de amenazas y progreso económico. El objetivo principal del bolivarianismo es la autodeterminación de los pueblos. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo, exclamó en la proclama al Ejército Libertador del Perú en el cuartel general en Pasco el 29 de julio de 1824. La lucha frontal y sin descanso contra las Fuerzas Armadas Imperiales para derrotarlas y expulsarlas definitivamente del continente se impone como estrategia bolivariana por el reiterado empeño de la corona española de recuperar sus antiguas posesiones. No fue un capricho de Bolívar, fue una necesidad histórica. La guerra fue el único medio que quedó a la mano de los independentistas. Ello también implicó sortear los escollos por triviales que parecieran, aunque Bolívar nunca despreció ni subestimó al enemigo menos dotado. En carta al vicepresidente Santander, fechada en Potosí el 21 de octubre de 1825, le dijo: si nosotros nos dejamos insultar hasta de los débiles, no seremos respetados de nadie y no mereceremos ser naciones. Pero más allá de la obligación patriótica de dar batalla al imperio para ser libres, hallamos en Simón Bolívar un valor inestimable por la paz. En sucesivas exposiciones no dejaba de lado la esperanza de terminar la guerra y abrir cauces a las bondades de la paz que aseguraba como principio de toda realización humana plausible. Por ejemplo, sentenció en el discurso ante el gobierno general de la Nueva Granada en su instalación en Bogotá, el 23 de enero de 1815. Hagamos que el amor ligue con un lazo universal a los hijos del hemisferio de Colón, y que el odio, la venganza y la guerra se alejen de nuestro seno. A Tomás Eres le escribe desde Pativilca el 9 de enero de 1824. De la paz
se deben esperar todos los bienes y de la guerra nada más que desastres. Somos hombres y debemos usar la razón antes que la fuerza. Y como anunciando versos que más tarde compondrían boleros caribeños, juró en Maracaibo el 17 de diciembre de 1826: aunque me cueste la vida, voy a impedir la guerra civil. Siendo tanta su entrega desesperada por evitar la discordia entre los patriotas y consolidar la unión de nuestros pueblos, que en esa misma fecha, pero 4 años después, al libertador le costó la vida su deseo sincero de un destino feliz para las naciones que liberó. Esa unidad de las naciones antes sojuzgadas la enlazó con sus manos tejedoras de redenciones populares. Yo sé que cada república americana tiene pendiente su suerte del bien de las demás y que el que sirve a una, sirve a muchas. Lo dijo el 27 de abril de 1826 en comunicación oficial al Consejo de Gobierno del Perú. Una idea humanista que muestra la universalidad del espíritu bolivariano, su vocación solidaria y su altruismo, queda demostrada en la apertura a la acogida del migrante y el asilado. Cito: Caracas no solo ha convidado, sino que desea ver entrar por sus puertos a todos los hombres útiles que vengan a buscar un asilo entre nosotros. Lo dijo Bolívar, lo dijo. Y que ayudarnos con su industria y sus conocimientos, sin inquirir cuál sea la parte del mundo que les haya dado la vida. Eso lo dijo en época temprana de la independencia, en el Manifiesto a las Naciones del Mundo, emitido en el Cuartel General de Valencia, apenas el 20 de septiembre de 1813, en plena campaña admirable. Ese desprendimiento que lo caracterizó de por vida y que hasta sus contradictores hubieron de reconocerle, lo hace extensivo al gentilicio que representa a sus más acérrimos enemigos, los españoles. Permítanme el paréntesis, porque hay que decirlo con todas las letras y en el idioma castellano, que es oficial en esta república junto a los idiomas de los pueblos originarios, que el bolivarianismo no es para nada en absoluto antiespañol. El bolivarianismo es anticolonialista, antiimperialista. Bolívar le escribió al rey, al propio rey Fernando, que además no estaba en la mejor situación. Y el 24 de enero de 1821 le decía: es nuestra ambición ofrecer a los españoles una segunda patria. Imagínense qué hermosa actitud, pero erguida, no abrumada de cadenas. Vendrán los españoles a recoger los dulces tributos de la virtud, del saber, de la industria. No vendrán a arrancar los de la fuerza. Esa es doctrina bolivariana, doctrina internacional del libertador Simón Bolívar. Estas iniciativas, amén de constituir audaces movidas diplomáticas que incitan el reconocimiento de la soberanía venezolana o colombiana en ese momento, forman parte de una visión más integral de las relaciones internacionales basadas en el reconocimiento de los derechos universales de las personas, indistintamente de su procedencia geográfica, su nacionalidad o su origen étnico, como quedó palmariamente expuesto en el proyecto de Constitución de Angostura. Entre comillas. Son derechos del hombre la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad, la felicidad general, que es el objeto de la sociedad,
consiste en el perfecto goce de estos derechos. Escribiéndole a su amigo Guillermo White desde San Cristóbal el 26 de mayo de 1820, en unas notas reflexivas sobre las metas más anheladas de la lucha emancipadora, mismas que solo se legitimaban por su contenido humanista y progresista, decía el Libertador: no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a honrar la humanidad y a perfeccionarle su suerte. Todo lo demás es pura ilusión, y quizás de una ilusión perniciosa. ¡Qué claridad! Veía así su compromiso con el orbe, a pesar de saber que nuestra especificidad nos obligaba a diseñarnos un sistema de vida nunca antes concebido. Es lo que hemos acuñado en el juego de palabras: el nuevo mundo crea un mundo nuevo. Nosotros, decía en la Carta de Jamaica, somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. La doctrina bolivariana sobre las relaciones internacionales cuenta con un sinfín de máximas principistas que la definen y la proyectan en los tiempos con una vigencia inobjetable. Una en particular que explica fenómenos geopolíticos de otrora y de la contemporaneidad es aquella que establece: las enemistades entre naciones nacen del deseo de preponderancia y no del sistema de gobierno. Lo decía desde Quito el 6 de diciembre de 1822, aquel glorioso año en que logró unir a la gobernación de Quito, que conoció a Manuela Sáenz, que escribió su delirio sobre el Chimborazo. La lucha independentista es en esencia un acontecimiento internacional. Nadie en América y Europa era ajeno a este acontecimiento que estremeció los cimientos del llamado hemisferio occidental. Los revolucionarios más destacados de la contienda llegaron a ser figuras de prestigio, despertando la admiración y solidaridad de los pueblos. En algunos casos, el exilio como alternativa de sobrevivencia y oportunidad para retomar la pelea fue refugio fructífero que redundó en aliados determinantes. La operación previa al triunfo sobre el Orinoco, que redundó en la consolidación y expansión del proyecto bolivariano en lo militar, lo político y lo geopolítico, tuvo carácter naval. Bolívar es un andariego exiliado por el archipiélago antillano, con ayuda de sus amigos, sobre todo el armador curazoleño Luis Brión, socio de los corsarios dispersos que fletaban sus embarcaciones cobrando con insistencia mercantil, y la espléndida generosidad del presidente de uno de los 3 estados haitianos, ese gran padre de la libertad nuestroamericana, el general Petión. Ese es el seguro benefactor de Simón Bolívar. Sin su ayuda no hubiese habido Angostura. Bolívar, refugiado y marinero, ha sido poco difundido. De ese exilio a que lo forzó la miopía del neogranadino Castillo, cuando le negaron desde Cartagena, allí estaba también en sus tiempos de antibolivariano nuestro recordado y querido general Bermúdez, entre otros, nacieron documentos tan extraordinarios como la Carta de Jamaica, portadora del método científico bolivariano y de formulaciones predictivas incontrastables. Incluso lo referido al canal en el Istmo de Panamá está en esa carta. Ideas que luego fueron expuestas con afinación de estadista en la solemne sesión de instalación del Congreso de Angostura el 15 de febrero de aquel glorioso año 1819. El mismo hombre que venía proclamando la liberación de Venezuela y la Nueva Granada daría paso a la unión de estas con la creación de Colombia,
esa nueva nacionalidad que hermanaba a los pueblos independizados del Imperio Hispano, pero que además en términos del ejército, logística, ubicación y fuerza, era la protagonista llamada a dar al traste con el yugo colonialista en Latinoamérica y el Caribe. Simón Bolívar es el único que comprendió muy temprano que solo la unidad de estas dos colonias permitiría acumular la fuerza necesaria para vencer a un enemigo de 1000 cabezas que desde cualquier puerto o isla, capaz de armar un gran ejército y destrozar la libertad de las pequeñas comarcas que se crecían liberadas, aislándose de sus desdichadas hermanas gemelas. Él, Bolívar, lo comienza a internalizar desde su manifiesto de Cartagena de 1812. Tras sus ideas se unieron los mejores: Urdaneta, Girardot, Ricaurte, de Lúyar, los hermanos de la familia París, que de una de ellas casóse nuestro general en jefe, Rafael Urdaneta, con Dolores Vargas París Ricaurte, una heroína de nuestras luchas. Y fue en esos tiempos que Urdaneta dijo aquella frase insuperable que define el concepto más sublime de la lealtad: si con 2 hombres bastara para libertar la patria, pronto estoy a acompañar a usted. Y Bolívar responde con una arenga a la división de Urdaneta antes ya de entrar al territorio venezolano con aquella frase que hasta hoy en día es una frase insuperable. Para nosotros la patria es América. Es la política internacional bolivariana que en nuestro tiempo, por cierto, reivindicó, y nadie nunca podrá negarle ese mérito al comandante Hugo Rafael Chávez Frías de ser el reivindicador del bolivarianismo en el siglo XXI. Tal es la doctrina bolivariana en el plano internacional, que junto al concepto del equilibrio del universo, esto es muy importante, el equilibrio del universo, que se refiere a la unidad de nuestros pueblos para equilibrar fuerzas con aquellos que todo lo hacen por la ambición, la Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Esos que el 5 de agosto de 1829 en Guayaquil, Bolívar predijo que estaban dispuestos a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Ese es el Bolívar que llega a la poética angostura del Orinoco, de los valses más pausados, lo que no amaina la tormenta política. Ser gobierno en sentido estricto por primera vez le lleva a crear instancias republicanas nuevas, como consejos de Estado y de gobierno, mientras consulta la voluntad popular. El huracán revolucionario danza pecho a pecho con la gestión gubernativa. Hay que hacer trincheras, levantar muros, fortificar. Hay que capturar caballos, salar carnes para la tropa, parir una imprenta como sea, tal como lo dijo él mismo, crear un periódico independiente, el Correo del Orinoco, fomentar la educación popular, conseguir armas, contrarrestar los ataques y bloqueos del enemigo y hacer diplomacia. Todo hay que hacerlo. Polemizar con los diplomáticos de los estados enemigos, tal como lo hizo Bolívar con Juan Bautista Irving en aquel famoso y glorioso duelo epistolar. De manera que esta es la doctrina bolivariana en cuanto a las relaciones internacionales. Fundando esa nueva patria que él fundó, reuniendo las fuerzas que reunió para vencer en Carabobo y salir raudo con su ejército libertador a forjar las victorias de Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho, toda una racha de triunfos heroicos para la libertad y la igualdad. El desideratum de esa vida virtuosa, dedicada a la emancipación de los pueblos, aspiraba a coronar una sola ambición suprema:
de la cual dependían todos los sueños por realizar. Así lo dijo el libertador. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto me es precioso en este mundo.